partir con eso. Transmitiendo, ya va a empezar a transmitir. Ahí sí. Ahora sí, porque no se había escuchado nada. Partimos entonces con un nuevo capítulo de La Botica, esta semana bastante noticiosa. Nos va a visitar el día de hoy, nos va a acompañar junto a Cristina Pérez y Nicole Gay, la médica María Jesús Urarte, que ha tenido gran relevancia por la campaña de concientización que ha liderado y que se ha logrado viralizar a través de las redes sociales y medios de comunicación. Y además decíamos una semana bastante noticiosa porque entre medio tuvimos un cambio de ministro, hubo un ajuste importante en las cifras, así que pasamos a revisar algunos de los datos también que tuvimos durante esta semana. Así es, entonces hoy día hemos visto como varios cambios durante estos días, la verdad, ¿cierto? El total de contagiados a la fecha son 220.628 contagiados y los casos activos son 35.000 personas aproximadamente. Hoy día vimos con gran asombro, la verdad, es que bajó un poquito la cantidad de contagios con respecto a los días anteriores, bajó de los 5.000, hay 4.757 contagiados, más o menos la tendencia es la misma de los con síntomas y los asintomáticos, ¿cierto? ¿Y qué le pasa a nuestra región? En nuestra región hubo un dato nuevo hoy día, que hoy día cumplimos un récord nuevamente,
de 171 contagiados en nuestra región y agregaron un dato extra que agregaron también a 329 personas con PCR positivo que eran datos anteriores, ya que estaban sin ser confirmados o en otro caso que estaban en estudio y que después fueron confirmados, entonces estaban como a la espera. Por eso se agregaron y sumaron alrededor de 500 pacientes, que no es menor ese número, ¿cierto, chiquillas? O sea, un dato suma bastante en cuanto a la cantidad de casos que se hayan informado y por supuesto también llama la duda de cuántos de los 30.000 casos que se ajustaron pertenecen efectivamente, por ejemplo, a nuestra región del Biobío y cuántos son específicamente también de la comuna de Concepción. Claro, ese dato Dice, todavía no lo tenemos. dice que están considerados las 31.000 en todo el país, ¿cierto? O cuándo se van a terminar de ajustar. Yo creo que eso también es un dato importante, porque en realidad hoy día vemos casos, 500 casos, pero no sabemos si ese es el ajuste total o van a seguir habiendo cambios durante la semana, el mes. Estamos ahí a la espera. Y lo otro que se esperaba, y desde el cambio de ministro, que más adelante lo vamos a hablar, se esperaba un ajuste, ¿cierto?, en esta metodología, y incluso habían dicho que hoy día iban a entregar este ajuste, agregando aproximadamente a 31.000 personas más contagiadas y agregando también un nuevo número de fallecidos que llega aproximadamente a los 5.000 personas, según el registro que entrega o entregó, la verdad, el MinSal a la OMS hace una semana atrás, y eso todavía no ha ocurrido. Esperemos que durante la semana esto pueda ocurrir, pues, para tener la información más precisa y clara. Yo siento que acá, viendo lo que había pasado a nivel internacional del punto de vista de los ajustes que se hicieron con las cifras tanto de fallecidos como de contagios, en algún momento se quiso negar algo que iba a ser inevitable, porque probablemente en algún momento la capacidad del sistema no da para ir incorporando todos los casos porque no tenemos la capacidad, por ejemplo, de procesamiento de muestras o porque indudablemente o probablemente han existido algunos problemas en cómo se ha ido recopilando la información, pero eso es algo que ocurrió en otros países y que probablemente en Chile también vaya a seguir ocurriendo. Y como dicen muchas personas, la cifra oficial de tanto de contagiados como de los fallecidos es algo que probablemente no vamos a saber ahora, sino una vez de que la situación se calme un poco más en cuanto a la cantidad de casos activos y el inminente colapso también del sistema sanitario. Es importante sí transparentar estos cambios en metodología y ir ajustando, como bien decía Fabiola, este no va a ser un ajuste que va a concluir, ¿cierto?, en 1 o 2 días, al contrario, porque lo importante es que esté en continua revisión, pero sí yo creo que transparentar las cifras es muy importante, sobre todo en una pandemia donde el peligro es el aumento del contagio. Y en ese sentido las cifras son importantes para tomar decisiones a nivel local, nacional, y compararnos también medidas que vamos tomando, el impacto que tienen las medidas que tomamos o que no hemos tomado. Exactamente, y vuelvo a insistir, esta es una de mis banderas, la cantidad de PCR que se toman en la región, que a mi juicio todavía estamos al debe. Ayer, o sea, el último reporte de hoy día en la mañana indica que se realizaron 1.467 PCRs en la región del Biobío. Esto hay que considerar que la región del Biobío tiene 1.600.000 habitantes, entonces muy poquito si lo consideramos la cantidad de PCR versus la cantidad de habitantes. Claro, y lo que hemos, en el fondo, yo he criticado constantemente es que como no sabemos tampoco cuál es la capacidad máxima que tenemos de testeo, tampoco es algo que estamos utilizando a diario. Entonces, de repente vemos, el otro día vimos cifras de 900 testeos, de repente vemos cifras de 1.500 testeos, otro día 1.200. Entonces, finalmente, si sabemos que semanalmente, por las razones que sean, no alcanzamos a ocupar nuestra máxima capacidad y en promedio calculamos, voy a dar una cifra muy al aire, no sé, que nos sobran 1.000 muestras para procesar nuestra capacidad, ¿por qué no ocupamos eso para ir a la población de riesgo? Pacientes en situación de calle, ir a los centros donde se encuentran los adultos mayores, o incluso tratar de hacer algunos PCR en los profesionales de la salud que están mucho más expuestos. Exactamente.
que cambiar a la próxima, parece, ¿no? Ahí, Esa. esa. Vamos, Cristina, con los fallecidos, ¿no lo van a nombrar? Bueno, la cantidad de fallecidos, ese es otro dato que subieron hace súper poquito a la plataforma y habla de 25 fallecidos en estas últimas horas. Ahora bien, no se sabe si es que son fallecidos acumulados, que es lo más probable, o fallecidos dentro de las últimas 24 horas. Esa información no se tiene, pero lo que sí, desde ayer hasta hoy día, esa cifra ha aumentado de 19 ayer a 25 hoy día, que ya es un poquito más preocupante. Así que esos son como los datos en general. La capacidad UCI de la región del Biobío es de un 84% y entre las camas UCI-UTI ambas tienen una disponibilidad de un 29% en ambos casos. Cifra que puede ir variando, como lo hemos dicho en todos los programas, ¿cierto? Según la reconversión de otras salas, pabellones, etc. Es muy dinámico en el fondo. Sí. Aquí estamos viendo la información que nos entrega, las cifras comunales, ¿cierto? Que nos entrega la Municipalidad de Concepción. Vemos el aumento de los 500 casos nuevos que hablaba Cristina, ¿cierto? Con el total de los 171 eran, Cristina, ¿cierto? Más 200 y tantos. Los fallecidos que aumentan en 6. Y también están a disposición los teléfonos de contacto de los centros de salud familiar dependientes de la Municipalidad de Concepción, que es un dato importante en el caso que alguno de nuestros oyentes quiera hacer alguna consulta referente a cuándo acudir, y sea referente al COVID o no. Así que también lo dejamos a disposición. Buena. Y ya tenemos a nuestra invitada. Ella es la doctora María Jesús Uriarte Campo, es médico cirujano de la Universidad de los Andes, egresada en el año 2016 y este año cumple los 30, si no me equivoco. Luego, así que vamos a llegar en masa virtualmente a la casa de María Jesús para celebrar los 30 años. Trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría, presidente Eduardo Frei Montalva, que es un establecimiento de alta complejidad de la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. En esta pandemia, la doctora Uriarte, ¿cierto?, se ha empeñado en sensibilizar a la ciudadanía a través de videos que han tenido muchas reproducciones. Y también enfocada en cómo esta pandemia ha afectado a nuestros adultos mayores, dándole también un sentido de importancia a nuestros adultos mayores. También ha sido bien entrevistada por varios canales, la vimos en un matinal el otro día, ha estado bien famosa la doctora Uriarte, así que bienvenida a La Botica, donde te vas a hacer más famosa además, porque tenemos muchos auditores. Muchas gracias. Así que bienvenida, doctora, al programa La Botica. Y en otras regiones, así es que feliz. Muchas gracias por estar acá conmigo. No, agradecida a nosotros de contar con tu presencia. Bueno, vamos muy a empezar al bienvenida. tiro, que nosotros somos bien al hueso acá en este programa. Me encanta, mujeres al hueso, me encanta. Así nos vamos a llamar ahora. Generalmente las mujeres en esta pandemia han tenido excelentes resultados, chiquillas, así es que así lo ha demostrado la evidencia. Acá está la fuerza, así lo ha mostrado la evidencia, así que acá está la fuerza. Así es. María Jesús, una consulta. Nosotros, como decíamos, hacerte la presentación, tú trabajas en un hospital geriátrico, estás en contacto con adultos mayores. ¿Cómo es un día de tu día de trabajo, digamos, en este hospital donde estás en contacto con adultos mayores y todo lo que eso implica? Cuéntanos un poquito de... Sí. Bueno, antes de la época pandemia, uno de los objetivos del Instituto Nacional de Geriatría es la rehabilitación del adulto mayor después de cualquier patología aguda. Yo desde que entré a trabajar ahí, que fue hace justo un año, he tenido el privilegio de trabajar con un equipo multidisciplinario muy rico entre fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, obviamente también kinesiólogos, bueno, enfermeras, técnicos, médicos, y se me puede estar pasando alguno, y lo que hacemos es rehabilitar al paciente adulto mayor y reinsertarlo a la sociedad lo mejor posible, porque hoy día obviamente la población del adulto mayor en el mundo entero aumenta cada día más, y el adulto mayor, que antiguamente era el sextogenario, como se dice, que ya estaba en las últimas, hoy está lejos de serlo.
Entonces, finalmente, la población del adulto mayor en Chile es una población activa y tiene que seguir siéndolo. Es importante que un porcentaje importante de la atención en la salud de nuestro país esté enfocada en esa población. Pero eso era prepandemia. Hoy día, lamentablemente, la atención integral al paciente geriátrico ha quedado atrás. Y estamos más enfocados en una pega de contención, compañía, entrega, amor, vía Zoom, vía WhatsApp. Y esa hoy es nuestra pega. La verdad es que hoy día mi pega es sacar a los pacientes que podamos, obviamente. Hemos sacado pacientes legendarios, la Margarita de 104 años, que nunca la vamos a olvidar. Es darles un buen morir a los pacientes que no están saliendo y que no van a salir. Y es acompañar a... Perdón si aparecen unos pelos acá, pero es mi... Tu compañero. Es mi compañero. Y hoy ha sido también dentro del buen morir la contención vía internet, que ha sido un desafío que nunca me imaginé en mi vida vivir. Así que hoy día, un día en el geriátrico es un día distinto, pues un día de videollamada, es un día de buenas noticias y de excelentes noticias, y a la vez te lleva en 30 segundos a la peor noticia, tratando de contener constantemente a familias que llevan mucho tiempo sin ver a sus familias o mucho tiempo sin saber de ellos también. Así que hoy día un día totalmente que parece más parecido a Neptuno que a un día normal en el geriátrico, la verdad. Jesús, nosotros, en atención, digo nosotros como atención primaria, yo trabajo en atención primaria, hemos tenido que hacer un cambio en la forma de trabajo. ¿Ya? Antes, pre-pandemia, como tú decías, ¿cierto? La atención era básicamente presencial, no visualizábamos la importancia o la estrategia, por ejemplo, de las teleconsultas o de estas consultas a distancia, que yo creo que uno de los aprendizajes que hemos tenido ahora es considerar este tipo de estrategias. ¿Ustedes la han utilizado en el geriátrico? ¿Cómo ha sido tu experiencia con adultos mayores? Que a veces pensamos que no acceden mucho a esta tecnología, pero nos hemos dado cuenta que sí, que hay varios que sí pueden, digamos, estar en contacto a través de otros medios. ¿Cómo es la experiencia en el hospital geriátrico? Bueno, nosotros obviamente trabajamos mucho con tutores, ya sean familiares o no, porque tenemos obviamente una población que tiene cierto deterioro cognitivo, demencias varias, etcétera. Entonces trabajamos con tutores y ahí sí se simplifica un poco más porque son personas que sí tienen plataformas audiovisuales varias. Cuando son pacientes que son totalmente independientes, la verdad es que el adulto mayor sí ha logrado insertarse, yo creo, en esta tecnología del día de hoy. Yo creo que en general es una población súper activa en ese sentido y ha sido más fácil de lo que yo pensé. La parte como, por ejemplo, de la entrega del documento de alta vía teléfono, en general, hemos hecho controles post-alta telefónicos como seguimiento y en general he notado que ha sido mejor de lo que yo me hubiese imaginado. Las familias en general se están abriendo harto, por ejemplo, no sé, pues de repente uno no alcanza, pero cuando ya el paciente está mejor, uno puede mandar un ok por WhatsApp, todo ok. Y las familias en general sí se han abierto bastante a esa nueva forma de comunicación. Sí, lo difícil es cuando se utiliza esa plataforma para fines más trascendentales, por así decirlo. Sí. Jesús, un honor y un agrado tenerte aquí por fin. Sí. Nos costó, pero aquí estamos. Sí. Y felicidades también porque siento que, esto a modo personal, siento que de alguna u otra forma estás visibilizando el trabajo que hace todos los profesionales de la salud de una u otra institución, da lo mismo, y con harto esfuerzo y con harto cariño también. Así que ahí va el abrazo a distancia. Gracias. Y bueno, una de las preguntas que la verdad es que siempre, bueno, la semana pasada igual la preguntamos, pero en el fondo también va tocando la sensibilidad y la temperatura de lo que está pasando en las distintas ciudades y en las distintas instituciones, que es algo tan simple de si cuentan o no con las medidas de protección necesarias, porque puede ser que sí, puede ser que un día tengan una mascarilla para el día, ¿qué pasa? O los guantes, o no sé, en la posta central, recuerdo al principio de la pandemia que no tenían ni siquiera jabón para lavarse las manos.
Entonces, fue súper complicado en un principio de la pandemia, ¿cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo está eso en tu institución de salud? Mira, en mi institución en general hemos contado con los elementos de protección básicos que se requiere, porque finalmente hoy día la indicación es la mascarilla quirúrgica con el debido tiempo de duración. Sin embargo, debo decir que sí persiste una sensación de desprotección, pero también porque estamos frente a una pandemia, entonces es difícil con una mascarilla simplemente sentirte seguro. Yo sé que en otros lugares que quizás tienen más recursos están ocupando KN95 o N95. Nosotros estamos tratando de llegar para allá, estamos tratando de llegar a tener mayor disponibilidad de esa mascarilla, pero también porque no es solamente lo que está demostrado que protege o no, sino que también es súper importante la sensación del equipo. Independiente de las medidas que la OMS o la OEPS o el MinSal puedan ir diciendo según las directrices que van evaluando, personalmente simplemente tener una mascarilla quirúrgica, que es lo que está indicado, sí te genera una sensación de desprotección. Entonces estamos apuntando para allá. Pero así en términos duros, creo que hasta el día de hoy por lo menos hemos logrado contar con las medidas de protección, siendo súper así como bien rigurosos con su entrega, con su administración, bajo llave, bajo resguardo, se firma cuando se saca una mascarilla, pero hasta ahora hemos podido lograrlo, pero siempre obviamente la idea es mejorar y tener idealmente las KN95 por lo menos. Sí. Oye, y frente a todo lo que están viviendo, que ya es bastante duro, hacer un tratamiento con adultos mayores debe ser aún más complejo, ¿cierto? Emocionalmente. Ustedes como el equipo de salud, ¿cómo se apañan en el fondo? ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo se apapachan entre ustedes? Porque tampoco se pueden tocar. Entonces, ese cuando estáis como un poco decaída y, ay, quiero un abrazo, típico de mina, ¿cierto? Quiero un abrazo, pero ahora no se puede. Entonces, ¿qué estrategia están utilizando en el equipo donde tú te estás desempeñando en este momento? Bueno, una de las cosas que a mí al principio me motivó a ponerme más activa en mis redes sociales, e incluso abrirlas, porque antes yo no tenía una cuenta común y corriente, fue la frustración de ver cómo estaba el equipo de salud. Como que me empezó a dar mucha rabia que estuviéramos así, de hecho, pedazos todos, emocional y físicamente, y que la gente estuviera tan así como libremente por la calle como si nada estuviera pasando. Emocionalmente el equipo está súper cansado, porque esto en Italia y en España fue muy explosivo como partió el coronavirus, pero nosotros llevamos desde marzo. Llevamos desde marzo preparando los hospitales, preparándonos nosotros, estudiando, protegiéndonos, viendo cómo van a salir los cuerpos, por dónde, que aquí, que allá. Todo lo que es reinventar un hospital en un mes. Entonces estamos súper cansados. Yo de verdad que estoy súper cansada, entonces es un cansancio que ya lleva meses, a diferencia de los otros países, que fue más explosivo. Y hemos tenido que apelar a muchos tipos de medidas de autoapañe. Creo que la relación hoy día entre los estamentos está aún más mezclada. En general en mi instituto los estamentos se mezclan súper harto y eso es algo súper bueno porque se trabaja en equipo. O sea, el fonoaudiólogo es igual o más importante que yo en el fondo. Pero en estas circunstancias se ha hecho eso también, pero en la parte humana, porque de repente uno llega al día siguiente y no está el paciente que vimos todos el día antes, y entre todos nos apañamos, porque todos perdimos a ese paciente. Lo perdió el kine, lo perdí yo, la enfermera, pero también ha sido necesario que el hospital se ponga con psicólogos, por ejemplo, porque la carga es mucha y a mí nadie me enseñó cómo se maneja una videollamada despedida. En la universidad sí te preparan para tener como las habilidades más idealmente preparadas para momentos difíciles, pero no por WhatsApp. Y no de un día para otro, y no firmar 5 certificados de defunción en 24 horas, 7 en un fin de semana. Entonces, el equipo está súper cargado y yo creo que día a día vamos a tener que ir evaluando qué vamos necesitando. Pero por mientras están con eso, como con un poquito más contención psicológica, seguramente a distancia o por alguna red social interna de ustedes, una cosa así, pero esa es su forma en el fondo. Y también tener la apertura, el equipo con el que trabajo, tengo la suerte de trabajar en un equipo súper afiatado y súper unido,
en el cual tenemos la confianza de decir, equipo, denme un par de días, estoy, y se da ese espacio y se da esa instancia y todos sentimos que nadie se va a hacer el vivo, por así decirlo. Entonces también eso es rico de poder llamar a mi jefe y decirle, Doc, mañana estoy mal. Y se han tratado de respetar esos días. Antes teníamos semanas de refuerzo para tratar de no contagiarnos todos juntos, hoy día eso es imposible, pero por lo menos tener un par de días de apagar el teléfono. Mencionábamos sobre el impacto que ha tenido el COVID en los funcionarios de los diferentes centros de salud, porque finalmente cada uno lo vive de una manera diferente, pero también el COVID ha sido denominado como la enfermedad de la soledad, especialmente para los adultos mayores por el distanciamiento físico y en muchos casos social también que viven por el confinamiento y también por lo que se vive por los pacientes COVID que ya están internados. En ese sentido, ¿cuáles son, tú ya mencionabas algunos, pero si puedes profundizar, las estrategias que han tratado de ir implementando para poder llevar a cabo esta contención emocional que es tan importante y que, como tú decías, claro, en la universidad nadie te enseña a hacer una videollamada de despedida, y porque finalmente un pequeño mensaje es, claro, una persona que puede estar muy complicada, pero para esa familia que tampoco tiene ninguna otra posibilidad de poder acercarse o muchas veces siquiera de poder ir a un funeral. O sea, yo hoy día creo que al menos en donde trabajo en el instituto, la videollamada es parte de la terapia. Es parte de la terapia y hay veces que yo misma la dejo indicada. Por favor, obviamente uno intenta hacerla uno porque el personal está hiper sobrecargado, entonces pedir que hagan una videollamada tiene que ir con un regalo al día siguiente porque el equipo está... Entonces, pero se indica, ¿por qué? Porque es parte del buen vivir y es parte también del buen morir. O sea, yo sé que no hay demostración, ni estadísticas, ni papers que demuestren esto, pero yo sí siento que los pacientes se van antes cuando logran despedirse de quienes tienen que despedirse. Ese paciente pegado, 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 que no se va, que no se va, que no se va. Hay veces que tiene algo que decir o algo que escuchar, entonces es parte de que se vaya. Es parte de administrarle morfina para que no sienta dolor. Y para la familia también. Entonces, hasta también estamos haciendo un trabajo de prevención de salud mental en la población, porque vamos a tener una población que capaz que tenga estrés postraumático por la situación que estamos viviendo. Entonces, son esas las dimensiones que esto puede llegar a alcanzar. En Estados Unidos hoy día leí que hay más muertos que la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos en una guerra, entonces cuidemos también a la población que está perdiendo un familiar. Y pucha, hay veces que yo digo, raja, turnos largos, pero llega un paciente que yo veo que está, te juro que he hecho la videollamada con el esfuerzo que implica vestir toda la cuestión, y ese paciente fallece el día siguiente. El abrazo al alma que te llega de haber hecho esa videollamada, porque le permitiste a toda esa familia y y a ese paciente que el momento de muerte fuera un Cerrar. poco exacto y que sea un poco menos traumático. Entonces, hoy día, sinceramente, para mí la videollamada y el mantener cerca a los familiares con los pacientes es igual de importante que el tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen delirium, típico del adulto mayor, que piensan que los abandonaron, po, que no entienden qué está pasando. Y aparte que imagínense que me ven a mí vestida de Neptuno. Hola, ¿cómo está usted vestida así entera? O sea, que debe ser horroroso despertarse y verme. Y que los abandonaron porque nadie los va a ver. Entonces, ese paciente no va a andar, no va a salir si es que tú no le das un motivo y que al menos sienta que su familia está. Entonces, la videollamada para mí es como de cajón. Tiene que ir por lo menos 1 o 2 veces. Entonces, a tu juicio, las tecnologías han logrado un poco disminuir esta brecha de soledad que habla, ¿cierto, Fabiola, como la enfermedad, tanto para las familias como para los adultos mayores? Sí, sí. Y a los adultos mayores que no están hospitalizados, algunos pacientes que yo tenía de antes, yo les digo a los hijos, mándenle cartas, desinfecten las cartas, pero mándenle cartas, mándenle regalos. Preocúpense de hacer las cosas bien con la desinfección correspondiente y la responsabilidad correspondiente, pero háganse presentes, llámenlos, vayan afuera de la casa y le hacen así, le tiran besos, porque, porque para todos, o sea, yo que tengo 29 años y que aún estoy lejos de ser adulto mayor, también la soledad pega. Entonces, es parte de la cuarentena el preocuparse sobre todo
de los adultos mayores que se sienten aún más solos porque muchas veces también entienden menos lo que está pasando. A mí me cuesta creerlo, entonces alguien que está más perdido con Alzheimer obviamente no entiende nada. Oye, Jesús para la amiga, ¿cierto? Sí. Bueno, a ver, tú hiciste viral un video que yo lo encontré súper didáctico y que es con pera y manzana, ¿cierto? Que es el famoso video de la pirámide de prevención. Entonces, esto era, o sea, yo entiendo, trato de entender tu idea de que era de educar a la población de cuáles eran las medidas de prevención que nosotros como ciudadanos comunes y silvestres teníamos o podíamos o queríamos hacer, ¿cierto? Exacto. Algo así. Y eso se hizo súper viral. Increíblemente voló por el espacio de Neptuno, como dices tú. Que algo fue, que yo creo que fue súper bonito, porque llegaste a mucha gente. De alguna u otra manera, desde la ciencia, de las ciencias médicas en este caso, llegaste al corazón de las personas. Y eso yo creo que es algo que no todos logran. Y eso tú sí lo lograste. Y por eso también estamos hablando hoy contigo. De alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces, a raíz de ese video, ¿tú crees, o más bien, qué te ha parecido como la implementación, más allá del gobierno, como qué se ha logrado hacer como ministerio, como gobierno, como Estado, como ciudadanos, como familia chilena, muchas veces hasta ayudando a inmigrantes que están en nuestro país o en nuestra comuna? ¿Qué te ha parecido como este desarrollo de esta pirámide de prevención, pero en la parte como local y nacional también? ¿Cómo lo evalúas? Mira, yo creo que, primero que todo, yo creo que es difícil criticar porque tenemos que entender que estamos en pandemia. O sea, ningún gobierno, ningún ministro, ningún médico, ningún nada en el mundo imaginó que vendría una pandemia. Entonces creo que todos merecen al menos tener el beneficio de la duda porque es una situación extraordinaria. Creo que sí pecamos de soberbios todos y seguimos pecando de soberbios todos. Creo que nos costó mucho caer en cuenta y mucha gente aún no cae en cuenta de la magnitud de esto y del peligro al que estamos enfrentados realmente. Yo cuando fui a Mucho Gusto el lunes hablé de la lluvia de piedras, que de verdad que a mí me dan ganas que empiece una lluvia de piedras, porque siento que así la gente va a entender que no puede estar en la calle. Y creo que esa soberbia ha sido en todo nivel, en nivel Estado, gobierno, ministerio y en nivel humano y personal también. Creo claramente que las medidas quizás debiesen haber sido más restrictivas, pero también creo, me imagino, no lo puedo asegurar, que el gobierno contó con que la población quizá también iba a responder mejor. A lo mejor esperaban más de nosotros. Porque a mí me indigna cuando yo leo o cuando escucho en la tele que alguien dice, si es que no me fiscalizaron. Como el niño que tú tienes que castigar para que no se coma la caca. Como, ¿cachai? Entonces, todos estamos siendo súper soberbios y yo es por eso que me volví media loca y decidí salir corriendo y gritando por las calles que se quedaran en la casa porque creo que hubo una falta de respuesta y de altura de respuesta, en el fondo, dar el ancho a la situación que estamos viviendo. Y eso creo que, como te decía, es transversal desde el presidente de la República hasta la última persona de este país. Todos hemos sido soberbios. Entonces, ¿cómo lo evalúas? Aparte de la parte de soberbio, como que no le hemos tomado el peso, que falta educación, que a lo mejor nuestro país no está bien educado, que yo tengo una teoría que a lo mejor la creación de un ministerio de desastres, estamos llenos de desastres. En Chile haría estupendo. ¿Cierto? Porque en una de Pero esas, es como claro, el trabajo que realiza la ODEMI, pues es como gestión de riesgo. Claro. ¿dónde está la ONEMI? No, es como No la vemos no en este sería tan... momento. Entonces, como que falta a lo mejor un comandante ahí, como que comande esta crisis, más allá de que sea una crisis sanitaria propiamente tal, pero es una crisis de todo, es súper transversal. Sí, o sea, esta pandemia creo que yo por eso parto como diciendo como todos tenemos que partir con el beneficio de la duda, porque
Yo creo que nadie en la vida imaginó lo que era una pandemia. O sea, tenemos tanques para guerra, pero nunca nadie habló que existía una pandemia. Entonces, obviamente, todas las medidas que se toman se van tomando tarde, porque es en respuesta a lo que ya está pasando. En China respondieron tarde, reaccionaron tarde. eh, Ni siquiera sabemos bien cuándo fue la primera vez que alguien dio la voz de alerta. Entonces este virus, si es que alguna característica mundial ha tenido, es que hemos ido corriendo como persiguiéndolo, pero no hemos logrado ni estar cerca de alcanzarlo. Entonces todo ha sido como reacciones como un poco tardías, que era lo que yo también decía, como que no les pase que se quedan en la casa porque se les murió alguien. No reaccionen tarde. Creo que todos estamos como todavía como consternados sin realmente entender que esto va más allá del gobierno, que esto va más allá del ministerio, que esto va más allá del Ministerio de Economía, que esto va más allá del desempleo, que esto es algo que no hay en nadie en este mundo que esté vivo que no se vea afectado por esta pandemia. Nadie. Y en ese sentido, claro, uno analiza los determinantes sociales que por supuesto te pueden hacer adelantarte a cuál es la respuesta que va a tener la ciudadanía frente a ciertas medidas que se pueden implementar o no. Porque lógicamente el cómo tú tomas decisiones con respecto a tu salud o cómo eres capaz de vislumbrar las consecuencias que tienen cierto acto, igual está determinado por el acceso a una buena calidad de educación. Pero a mí también lo que me llama la atención, no sé, solamente para, porque, o sea, Sí, lo sí, que me sí. llama la atención es que de repente hay personas que son sumamente educadas y que han tenido acceso a, porque uno lo puede decir, ya, esta población bastante vulnerable es muy difícil que logre entender. Pero, por ejemplo, lo que vimos las primeras semanas, sobre todo en Santiago, fue que de los sectores más acomodados, donde supuestamente están las personas que tienen acceso a mejor educación en Chile, que Ujú, probablemente muchos tienen incluso posgrado en el extranjero, ujú. tampoco existió como un compromiso de cuidarnos, y vimos los helicópteros y qué sé yo. ¿Y cómo se traduce también entonces ese compromiso con nuestros mismos adultos mayores? Porque finalmente yo escuchaba el caso del fin de semana con asombro de una persona que estuvo 3 meses encerrada y que por un mínimo contacto se contagió y falleció. Y entonces, ¿cómo controlamos o tratamos de educar con respecto al compromiso específico hacia los adultos mayores, que es la población con la cual tú más trabajas? Sí, pero ¿sabéis qué? Con respecto a lo que estáis diciendo de la población educada que sigue sin querer escuchar, eh, yo como que de repente me viene una desesperanza aún mayor porque miro a mi alrededor y a los otros países y veo que cuál está peor que el del lado. Brasil, ¿para qué vamos a entrar en Uf, detalle? Estados Unidos, ni hablemos. España, que levantan la cuarentena y la gente sale sin mascarilla. Entonces como que yo de repente siento que tenemos que extinguirnos. Siento que esto es algo de especie, estamos mal, sí. tenemos que poner reinicio. Porque como que tú miras a tu alrededor y que la fiesta de Maipú, que la fiesta de las Condes, que el que agarró el helicóptero, que el que salió por cuarta vez con coronavirus, que los españoles, que entonces como que yo ya perdí la fe en la humanidad. Chiquillas, debo decirle, Me retiro. me retiro. Me Estamos mal. jubilo, me jubilo. Menos la neozelandesa, ahí está, ven, la neozelandesa que sacó la Pero hoy día se cara. enojó, hoy día se enojó. Indignada, está indignada hoy día, Indignada por Sí, dos sí, casos. sí, por dos casos. sí. Y Jesús, y antes que pierdas totalmente la desesperanza, podrías contar un poco sobre tu compromiso, tu campaña de sensibilización, como decía Cristina, ¿cierto? Vimos y analizamos tu pirámide, que nos pareció además muy interesante, pero cuéntanos cómo nació, los videos y cómo se fueron gestando estos videos que se han viralizado bastante en redes. Mira, yo partí sin abrir mi cuenta de Instagram, tenía 600 personas, familia, amigos, pero me contactó una muy amiga mía española, que ella vive y trabaja en Madrid, y me contactó un amigo bombero, perdón, español también, mediados de marzo. Jesús, éntrate a tu casa, no salgas más, por favor, hagan algo, esto es un infierno. Ayer teníamos un paciente, hoy día tengo 60 intubados y me empezaron a contar, a contar, a contar. Acá teníamos, si es que recién casos, y yo veía que la gente no se enteraba.
Y el periodo de transformación del hospital fue un periodo súper difícil. O sea, teníamos que dividir el hospital en dos, respiratorios, no respiratorios, que entran por allá, que salen por allá, que los visitas, qué vamos a hacer con los familiares, en fin. Y yo veía esta soberbia múltiple y empecé a subir cosas. Decidí empezar a tratar de informar, a tratar de ir tratando de jugar como al teléfono boca a boca, hasta que ya empecé a tratar de masificarme, ahí abrí mis redes sociales y empecé a darme cuenta que, tal como ustedes bien decían, la parte educacional hoy del médico es más importante que cualquier cosa. Porque el médico siempre hablamos en difícil, tenemos mala letra, la gente no nos entiende, siempre uno pide que vaya con el amigo para que escuche porque uno no cacha nada, a la cuarta palabra ya dejaste entender. Bueno, ahora yo tengo que lograr que la gente se quede en la casa, porque eso es más importante que mi pega. Entonces yo me senté y dije, ya, yo tengo que hacer que la gente se quede en la casa y me voy a convertir en la Greta del coronavirus. ¿Y cómo no vamos a poder lograr que la gente se quede en la casa? Y ahí empecé a hacer estos videos con amigos míos que me colaboraban en la parte audiovisual, que te tengo que pasar el dato. Y, y, y me llegó el mensaje del doctor Enrique Wo, que también ha sido un doctor que ha abierto sus redes sociales y ha estado bien activo, que fue el que hizo esta pirámide de la prevención, y yo encontré que era un genio, porque básicamente explicaba que no hay ninguna parte sin la otra, que da lo mismo que salgas con mascarilla si es que sales, porque no tienes que salir. Y así fui tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible y de la forma más simple posible. Y así llegaron a mí de mucho gusto a través de Instagram, y así ha sido mi cruzada de hablar en simple, de hablar en chileno, de entrate para adentro, porque es más importante que comprar toda la cantidad de ventiladores que uno quiere comprar. Es lo más importante. Y en ese sentido creo que el ministro actual de hoy creo que sí ha mostrado más luces de tener más energía en la parte preventiva del contagio. Y la entrega del mensaje que también, que es súper relevante para las personas recibir A mí hasta la mesita y el epidemiólogo al lado, la Jimena Sí, Aguilera ayer, sí. genera inmediatamente, Más impresionante cómo cercanía, tú vas inmediatamente con otra disposición a escucharlo, y eso me parece exactamente. súper positivo. Oye, y que te diga, respondemos preguntas y escuchar a un ministro la hermosa y sabia palabra, que para mí es la palabra más sabia, las palabras. No sé. A mí me encanta responderle a mis pacientes, no sé, lo voy a buscar y mañana conversamos. Me encanta que el ministro diga, no sé, mañana lo vamos a discutir en la reunión y se los voy a informar. Eso es transparencia para mí. Que Honestidad, sepáis qué además, está pensando. ¿Mm? honestidad además, porque no te Claro, y sacas. conversar, preguntar, que te responda. Eso. Y es lo que yo partí haciendo. Si yo partí, mira, yo un día que también me volví loca ya en mi desesperación, puse mi teléfono en mi edificio. ¿Por qué? Porque no podemos colapsar los servicios de urgencia. En España los médicos que estaban de cuarentena estaban pegados al computador haciendo teletrabajo, los que estaban bien. Entonces yo empecé a hacer lo mismo, porque necesitamos llegar a la población. Es súper importante que el ministro responda a preguntas de la población, porque la pandemia es parte de la población. Tenemos que estar ahí. Oye, es una de las entrevistas que dice, que no sé si, no me acuerdo si fue amiga, hablabas de que están falleciendo pacientes que no debieran fallecer, incluso diste el ejemplo por ejemplo, de tu mamá, ¿cierto? Que no es añosa, que tiene una enfermedad crónica, y yo creo que nos pasa a todos, que como cuando yo te escuché, al tiro pensé en mis papás, y uno dice, no debieran morir. Fue una de las frases que a mí me quedó, digamos, de tu entrevista, no sé si nos puede... Sí, porque Héctor Noguera, el actor, subió un video muy Sí, bonito que en el fondo retrataba esto de ser adulto mayor, como que entraste en otra categoría, con como un que número. cumplí, claro, como que 65 más un minuto, listo, ¿cachai? Entonces a mí me dolía cuando yo escuchaba, pero eran adultos mayores con enfermedades crónicas, Pero, ¿cachai? Es como que yo te diga, pero era una guagüita, obvio que va a morir si era una guagüita, pero es ¿cómo que mujer, pero? pero es mujer. ¿Cachai? Y después yo empecé a desglosar
definición del adulto mayor con enfermedad crónica. Yo creo que el 99,9% de la población sobre 65 años de este país tiene alguna enfermedad crónica. Entonces resulta que la frase, pero era adulto mayor con enfermedad crónica, tenía mucha porcentaje del chileno está en ese saco. Entonces no había ningún pero. Entonces yo empecé a decir, ojo con lo que entendemos por adulto mayor con enfermedad crónica, porque el caballero de 68 años que está manejando su taxi con hipertensión entra en esa categoría, que es el sustento de su familia, que es el hijo de sus padres que siguen vivos, y así. Chuta, Jesús, como que nos dejáis para adentro, pero tienes absolutamente la razón y yo creo que un sentir de todos que lo compartimos, lo hacemos propio también, como en algún momento de estos meses de pandemia hemos llevado esa reflexión y qué pasaría con nuestros papás, o si se muere alguno de ellos, si lo hemos conversado también. Sí. Saltan hartas preguntas a raíz de eso. Y el no poder despedirse también. Yo creo que ese es como el mayor dolor que tus pacientes y los familiares de tus pacientes llevan hoy en su mochila. Y quién sabe si más adelante también lo llevarás tú en tu mochila emocional, o los profesionales de la salud en general. En general. Yo creo que va a tener una herida como súper profunda en el mundo, ¿cierto? Oye, quiero comentarte que tenemos hartas espectadoras y lo bonito que son casi puras mujeres, así que les damos mucho cariño, súper, sí. La neozelandesa. Y hay una persona, espérate que la estoy buscando, que hablaba sobre la empatía. Aquí, Esther Alvarado dice, nos ha hecho falta de respeto, o al del lado, como falta de respeto al del lado y la poca empatía en la cual estamos llevando día a día. Y yo me gustaría reflejarlo en la falta de empatía hasta, me tocó ir delante al supermercado, que no respetan tu metro cuadrado, el metro de distancia entre una persona y otra. Y si hay 3 personas en un pasillo, y pasa mucho con las mujeres, que hay que echarnos al agua, que es verdad, en el pasillo de la belleza, todas las mujeres ahí achoclonadas y que nadie respeta su metro cuadrado, y que a mí por lo menos en lo personal me llama mucho la atención porque, no sé, si me pongo a comparar como Alemania, que me gusta tanto Alemania, sacar a relucir Alemania, ellos sí respetan su metro cuadrado, y no por pandemia, es por respeto de tu metro cuadrado personal, de no pasar a llevar tu metro cuadrado. Y es algo que nuestra idiosincrasia no tiene, no sé si algún día la vaya a tener, ojalá que sí, ¿cierto? Pero claro, yo creo que la falta de empatía que tenemos los chilenos, de preocuparse por el otro, de entender de que si tú te quedas en la casa también estás salvando una vida, porque hay que considerar de que hay muchos pacientes que son asintomáticos y que no saben que tienen el virus y que sí son contagiantes, y muchos de ellos pueden ser mucho más contagiantes que los sintomáticos, ¿cierto? Entonces, por eso es el lema también de quedarse en la casa, y que podemos salvar una vida haciendo algo súper fácil, ¿cierto? Cristina, voy a leer algunos otros comentarios que salen de redes sociales para que exista alguna interacción. Julio Alberto dice, es increíble el trabajo que hace María Jesús. Nadie te enseña a hacerlo, pero Dios guía el camino. Sandra Narváez, he visto a María Jesús en otra entrevista y demuestra la humanidad del ejercicio en salud. Cristian Gazale, conocido por acá de una de las panelistas. Interesante conversación. Ánimo a la doctora invitada, que también es Cristian Gazale, es médico de la salud primaria de Concepción. La Carola Toro, que es la encargada de la oficina de la mujer de la MUNI Conce, dice, somos un país con muy poca conciencia, responsabilidad y respeto por las normas. Una sociedad individualista que hace que no nos preocupemos por los otros, con cero conciencia del autocuidado. Por lo tanto, ¿por qué nos repitan? Porque debemos cuidar a otros, aunque nos repitan no lo vamos a entender. Y escribe también que lamentablemente, así como decían que en el área de la belleza ocurre eso, en la parte de las cervezas también. También ocurren relaciones, pero por parte de los varones.
Oye, gracias por los mensajes. Sabes que eso ha sido algo súper bonito que yo no contaba con eso al abrir mis redes sociales. Obviamente lo pensé harto porque igual, no sé, por las fotos que tú tenés de antes, como que es raro tener tanta gente, pero algo que ha sido súper bonito ha sido ver el apoyo de la gente que te escribe como, pucha Jesús, hay gente que sí estamos en la casa, como hay gente que de verdad estamos acá, hay gente que le estamos mandando, pucha, o energía, o abrazos, o rezamos, o lo que sea. Y eso ha sido súper bonito y eso se agradece muchísimo. De hecho, hay veces que les digo, como si sabes de alguien de tu edificio, de tu comunidad, de tu villa, que sepas que trabaja en la salud o en cualquier servicio básico, pucha, dale un alfajor, no sé, hay veces que a nosotros nos llegaron dulces un día. Como el abrazo a la lejanía se siente y se agradece muchísimo de la gente en general. Ha sido bonito. ¿Me pegué? No, ahí sí. No. Ahí sí. Ya para ir finalizando entonces, María Jesús, una pregunta que ya es clásica dentro de nuestro programa y que es la frase como de inspiración para otras mujeres, porque en algún momento nosotras mismas decidimos no solamente seguir con nuestro rol de profesionales de la salud, sino que también tomar una bandera desde el punto de vista de la acción, de informar, y nace este programa La Botica relevando más el rol de la mujer en ciencia y salud, también con alguna campaña de concientización. Y tú también quizás, con toda la pega que tienes en el Instituto de Geriatría, podrías haber estado quizás, no el camino fácil, porque bajo ningún punto de vista es el camino fácil, pero simplemente hacer tu pega, termino, me voy para la casa, chao, nos vemos mañana. Y quisiste, y creo que son estas situaciones precisamente donde nacen las verdaderas lideresas o los verdaderos líderes, y tú quisiste tomar una batuta, quisiste abrir tus redes sociales, ocupar quizás tus redes de contacto y colocarlo todo a disposición por concientizar. Entonces, ¿cuál es tu mensaje tanto para las personas que tú buscas concientizar y educar, y así como para otras mujeres, para que no solamente en estas circunstancias, sino que también en muchas otras, se atrevan a también a tomar bandera de lucha, de elegir de repente ese camino que es un poco más pedregoso, pero que al final del día te trae muchas más recompensas? Sí, pues. Yo creo que fue lo que tú dijiste cuando nombraste lo de la mesa del ministro, que era más cercano y eso. em, yo creo que por ahí va todo. Yo creo que eh, la mujer tiene esa habilidad, sin entrar jamás ni en los sexismos, ni en los machismos, ni en los feminismos, pero las mujeres cachan. Uno cacha la forma de llegar, de qué será necesario mostrar. Uno es más intuitiva, no sé, o sea, eh, creo que eso es algo de nuestro hermoso género. Y, y el llamado es, hoy día la fuerza está en la población. Eh, entonces eso quiere decir que cualquier persona hoy día puede ser un gran aporte, porque si es que hay una persona que en su cuadra va a ser la que va a coordinar la entrega a quienes lo están necesitando en este minuto más, que ojo, hoy día hay gente que lo está necesitando que está lejos de haber sido una persona de escasos recursos, pero hoy día, pucha, la cantidad de gente sin pega es infinita. Entonces es tan simple como ser el líder que contacte a los vecinos, el líder que ponga el ojo dónde están los adultos mayores que puedan necesitar gente que les vaya a comprar al supermercado, el líder que diga, oigan, por el grupo de WhatsApp, voy a ir a la farmacia para que no salgan, traigo algo. Una vez una vecina me mandó un WhatsApp y me dijo, Jesús, me imagino que está ahí hasta el carajo, voy a ir al supermercado, ¿necesitáis algo? La amé, me quería casar con ella ya. Entonces, es como, cabros, cabras, este es nuestro minuto. Hoy día, que tú te preocupes de si tu vecino tiene comida, es igual de importante que el trabajo del ministro de Salud. Todos tenemos que tomar el coronavirus en nuestras manos porque es desde la mascarilla hasta organizar a tu comunidad, hasta abrir tus redes sociales y poner me gusta en lo que yo digo y a lo mejor mandárselo a un amigo. En eso está. Hay una frase de Churchill que a mí me gusta mucho, independiente de todos los distintos lados que hayan con respecto a lo que hizo.
Dice, no hay que ser importante, hay que ser útil. Yo encuentro que es fantástica la frase, me encanta. Tenéis que ser útil. Si hoy día tenéis que ponerte a coser mascarilla, ponte a coser mascarilla. Si hoy día tenéis que salir gritando, quédense en la casa, sal con mascarilla, pero gritando que se queden en la casa. Y así, el poder está en todos y todas nosotras. Y chiquillas, nosotros tenemos un poder gigante. Nosotros hace unos años nomás que venimos hablando. Espérense nomás, tenemos un poder enorme. Y de verdad, cuando veía a una señora de 110 años en Argentina con su máquina de coser haciendo mascarillas, yo decía, ahí está, eso es, ser útil. Muchas gracias, María Jesús. La verdad que además de lo técnico que se agradece, yo creo que la cercanía y el mensaje nos llega todo súper claro, así que te agradecemos lo humano, lo cercana, y esperemos que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos va a ver después por el canal de YouTube, Sí. de verdad entiendan lo que quieres transmitir tú, lo que queremos transmitir también con la botica, que debemos cuidarnos todos. Así que muy agradecida. Este espacio también estudio, pero cuando necesites difundir, aquí tenemos, yo creo, todos el mismo objetivo, somos mujeres y además tenemos que apoyarnos entre nosotras entre todos en realidad, no solamente nosotras, para salir de esta pandemia. Así que Sí. muy agradecida por la labor que hace, por acompañarnos hoy día en la botica. Gracias a ustedes por la invitación, lo logramos. Veníamos hace semanas viendo cuándo. Un honor ver esto, ver un grupo de mujeres que se agrupan, deciden hacer un programa a la semana. Es tan simple como conectarse por Zoom y difundirlo por Instagram y se generan estas instancias de conversación. Así es que el llamado es a eso, a hacer como yo, a hacer como ustedes, a hacer como tantas personas que con pequeñas cosas están haciendo la diferencia. Así es que gracias también a ustedes por esto, porque también implica tiempo y sacrificio. Gracias, Jesús, y nos vemos, que estés muy bien. Un Éxito y cuídate abrazo. mucho. Chao, beso a la distancia. Wow, ¿cierto? Tremenda invitada. Tuvimos ahora una tremenda invitada y ahora pasamos ya a la última sección y nos pasó lo mismo la semana pasada, que quedamos con ese último mensaje con el pecho, con el pecho un poco apretado y como con ganas de seguir también haciendo más cosas. Podríamos hacer comentario ahora de la noticia, yo creo que marcó el fin de semana por lejos, porque era algo que si bien muchas personas estaban pidiendo, no se vislumbraba como algo que pudiese ocurrir, y tiene que ver con el cambio de ministro de salud. ¿Cómo los tomó usted, chicas? ¿Por sorpresa? ¿Lo esperaban? ¿Les parece un buen cambio? ¿El cambio de metodología que se ha propuesto? Al parecer es un ministro que es un poco más inclusivo. ¿Está incorporando a los equipos expertos y técnicos? Yo primero, mira, yo Mira. estuve buscando, me tiró la pelota la Cristi, estuve buscando opiniones, obviamente en el ámbito político hay distintas opiniones, hay un sector cierto que brinda al ministro, otro sector que dice lo estábamos esperando, hay diferentes versiones, pero yo les voy a leer y lo voy a citar textual a Claudio Castillo. Él es administrador público, es magíster en políticas públicas, y es también consultor de políticas sociales del Banco Mundial en Chile, o sea, y ha trabajado en algunos ministerios. Él dio, dentro de una entrevista en El Mostrador que salió el día de hoy, dice una frase y que me voy a quedar con eso, como digo, la voy a leer textual. Dice que estamos en medio de la peor catástrofe sanitaria de la historia de Chile. Y en ese sentido, el cambio de ministro puede ser una oportunidad, si va asociado a un cambio de estrategia, para contener la transmisión del virus y apoyar a los equipos en la PS con recursos y facultades para que puedan realizar su trabajo. Yo creo que ahí dan el clavo, primero, en decir que esta es una oportunidad para el ministro, para el gobierno, para la sociedad, para Chile completo, y que tiene que ir asociado a un cambio de estrategia y, por supuesto, como yo soy una enamorada de la PS, que debe ir, debo decirlo, ¿cierto?, con recursos a la PS y también con la entrega de facultades. Así que por eso lo cité, la verdad que tiene citas bien interesantes, Claudio Castillo, para que también lo puedan buscar.
Yo la verdad, Chile. ahora Sí, como nuestro gesto. le gustó, le gustó. La verdad es que yo quedé en shock. Fue el domingo, wow, cambio de ministro, me enteré por Twitter rápidamente. Esa es como la frase de ahora, me enteré por la prensa. No, sí, de Viene de verdad nuevo. me salió el Twitter y como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, el tema está en que sí, era necesario el cambio. Por una parte, algunos dicen que el ministro ya estaba un poco cansado, que estaba desgastado, ¿cierto? Y todo eso. Sin embargo, todos ya sabíamos de que era importante un cambio de estrategia, un cambio de mentalidad también, en apertura, que es lo que encontramos ahora en el ministro París, o París, no sé. Eh, pero yo creo que lo importante es cómo él, eh, hace 2 semanas atrás, por ejemplo, él estaba de espectador. Yo así me imaginaba la película, el espectador viendo qué haría yo si yo fuera ministro. Entonces como que siento yo que tenía la película como súper clarita. Entonces cuando él llega, él hace estos cambios que hace como magia, ¿cierto? Entonces empezó a hacer un montón de cambios, empezó a incluir a más gente, empezó a dar los reportes de otra forma, inclusivo, llamó a la sociedad científica, llamó a los alcaldes, llamó a los investigadores, agregó al epidemiólogo y vamos agregando más gente, distintos puntos de vista. Hoy día salió de que se iban a inyectar 500 millones de pesos o 5.000 millones de pesos, no estoy muy segura, pero era algo con 5, para la APS, directamente para la APS, pero ahora ya, eso es lo importante, que sea una inyección de dinero ya, porque se necesita para ayer, no para una semana Y ojalá más. que se traduzca también las intenciones del ministro en el trabajo que se va a realizar en la Ceremi, pues, es decir, que la Ceremi traduzca la misma inclusión, la misma incorporación de los expertos, de los locales, porque por lo menos lo que se ha visto acá, y sin ánimo de ser absolutamente crítica con todo, es que, por ejemplo, a pesar de haber salido un decreto la semana pasada publicado en el diario oficial con respecto a la mayor cantidad de facultades de la APS, por ejemplo, en la notificación de casos o en la trazabilidad, que es evidente que la Ceremi no tiene la capacidad para realizarla, eso hasta el momento todavía no se ha visto, tampoco en la entrega o transparencia de los datos que desde el mismo Comité Científico Regional se ha solicitado, pero yo creo que o sea, bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con que a una persona que está asumiendo hace 3 días se le cuestione inmediatamente por un trabajo que implica un par de días o por lo menos una semana para ser capaz de coordinar a los equipos por la gran cantidad de trabajo que significa, pero sin duda acá es fundamental cuál va a ser el rol que va a tomar el presidente Piñera, y en esto hago un comentario que es más político, y que va a tener también el segundo piso de la moneda, que al parecer hasta el momento ha tenido bastante fuerza en la toma final de las decisiones, mucho más allá incluso de lo sanitario, de la opinión de expertos. Le deseamos éxito al ministro, como también lo puse en mi Facebook, ¿cierto? Y si le va bien, nos vamos a hacer un tatuaje con... No, y le vamos a colocar no, mujeres, la botica Mujeres en París, si nos va bien, si le va bien. normal, con los chilenos, acá hay familias que están perdiendo sus seres queridos, por lo tanto, yo creo que nadie puede estar contento que fracase un ministro, por ahí no va. Y en ese sentido le deseamos, creo, el éxito al ministro que esté y sumarnos, digamos, y como decía Fabiola, la APS con todo acá en la pandemia, pero sí necesitamos recursos y el traspaso de facultades para poder tener esta libertad y poder llegar a las casas donde tenemos que llegar. Así que esperemos que nos vaya bien a todos. Oye, vamos ya finalizando nuestro programa, es un poquito pasada las 9. Un gusto, chicas, estar nuevamente en este capítulo con la María José Uriarte y su campaña de concientización. Y tenemos una tremenda noticia para la próxima semana, porque nos va a acompañar una invitada que ha tenido gran repercusión mediática durante el último tiempo, porque además ha demostrado ser, por sobre todo, una gran y ante todo una profesional de la salud desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista también del conocimiento que quiso implementar en la Ceremi que le tocaba dirigir en la región metropolitana, y que por diversas razones fue sacada de su gestión, y me refiero a la tecnóloga médica Rosa Ollarse, que nos va a acompañar el próximo miércoles a las 20 horas y que esperamos la compañía de todos ustedes. ¿Algunas palabras de despedida, chicas?
a cuidarse solamente. Por favor, quédense en casa, aprovechen que está lloviendo, mañana viene tormenta eléctrica con rayos y metal. Sí, viene fuerte mañana, por favor, cuídense. Me sumo a las palabras de Cristina y que por supuesto nos vean la próxima semana, nos sigan también en nuestras distintas redes. Estén súper bien. Chao. Chao, chao.